7:33 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Para conocer cuáles son las demandas del gremio de educadores en Venezuela y también las próximas acciones de calle, tenemos con nosotros en Buenos Días al presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso. Buenos días, José Gregorio. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, saludos para ti y para todos quienes nos están escuchando en este momento. Así es, profesores, trabajadores, obreros de la UCB pues se han mantenido en las calles para continuar con las manifestaciones pacíficas que han realizado. ¿Cuáles son las exigencias específicamente de los educadores en Venezuela? La exigencia general es el derecho a vivir dignamente producto de nuestro salario. La más concreta tiene que ver con un aumento general de sueldos y salarios que permita que nosotros hablemos de salarios y pensiones dignas indexadas. Efectivamente, ese ha sido un reclamo donde es mucho más notorio en el 2023 de parte del magisterio venezolano, pero que resume también al sector universitario, al sector salud, es decir, es un reclamo intersectorial que es fundamentalmente de la administración pública porque es allí donde están las peores remuneraciones del país y también las peores remuneraciones del planeta, porque el salario mínimo venezolano es un salario inferior al de Siria, un país en décadas de guerra, y el de Cuba, país con severas sanciones comerciales, mucho más severas que la venezolana. Entonces, bueno, nuestro reclamo es eso, es decir, que haya un aumento general de sueldos y salarios y que tenga el componente de la indexación, porque en el año pasado, en marzo, hubo un aumento importante del salario mínimo en casi 1.800%, y eso en pocos meses se ha erosionado total y absolutamente al no estar indexado, porque todos los precios de bienes y servicios en este país, incluso los servicios que brinda el Estado venezolano, están indexados. Y bueno, el salario al permanecer fijo en bolívares, nosotros, por ejemplo, el profesor universitario de más alto nivel ganaba en marzo $126. Eso en relación con América Latina no es nada, porque ese mismo profesor gana en promedio 3.900 afuera, pero eran 126 en marzo, hoy no llega a $30. Entonces, efectivamente, eso es lo que lleva a una tendencia a que nuestros salarios cada día valen menos. Entonces, la solicitud es ese aumento general de sueldos y salarios que nos permita obtener salarios y pensiones indexadas. ¿Cuánto debería ganar un profesor universitario en este momento en Venezuela? Bueno, si nosotros tenemos las referencias, porque hacemos lo mismo, de América Latina, estaríamos, que el de más alto nivel estaría entre 3.900 y 4.200. Y el que está comenzando su carrera académica está entre 1.200 y $1.800. Estas remuneraciones te las digo con base a las remuneraciones de los docentes universitarios en Brasil, Ecuador, Colombia y México. Pero bueno, eso está muy distante en Venezuela, pero si quisiéramos caminar hacia un camino de recuperación del salario en el país, bueno, deberían de darse muestras en relación con eso, y el Estado venezolano y el gobierno venezolano no da ninguna muestra en esa dirección. Absoluta indolencia. Lo que se ha vivido en estos días, en las 2 últimas semanas en el país, era para que por lo menos estuvieran convocados los principales gremios y sindicatos que reclaman en este país para tratar de llegar a un acuerdo. El día 16 protestaron 145 municipios y 23 estados. Y no puede el gobierno venezolano mirar hacia otro lado, y mucho menos tener el argumento de que no hay recursos. ¿Qué respuesta han recibido ustedes? ¿Quiénes los han atendido durante estas protestas? En el 2023 nadie, absolutamente nadie. Es decir, en la Fiscalía recibieron, en el Ministerio Público recibieron un documento, en la Defensoría del Pueblo también, y más nada. En la semana del 9, exactamente el día 11, las federaciones de maestros que están discutiendo contrato ahorita, tenían un encuentro con la ministra de Educación y no los recibió. Y en el caso de educación universitaria, no nos ha recibido nadie. Es decir, nadie del Estado venezolano ha tenido algún tipo de interlocución. El año pasado, con motivo de las protestas por el instructivo NAPRE, o contra el instructivo NAPRE, fuimos recibidos en Miraflores, fuimos recibidos en la Vicepresidencia de la República. Es verdad, las respuestas no fueron absolutamente insatisfactorias,
pero al menos hubo algún nivel de interlocución. En estas 2 semanas ha habido arbitrariedad, incluso el domingo arbitrariamente, sin consultarle a nadie, depositaron un bono de 580 bolívares, más o menos $30, para los activos, trabajadores activos de la administración pública, en este caso educación en todos los niveles, y 415 para los jubilados, en la forma más arbitraria. Eso no fue comunicado de ninguna manera. Un domingo a las 6 de la mañana, cuando la plataforma Patria estaba cerrada, la abrieron y transfirieron eso a las cuentas. Entonces, la arbitrariedad es mala consejera y lo que ha generado es un fracaso y ruina y pobreza para los trabajadores en el país. ¿Qué interpretación le da a este depósito que les hicieron sin ningún tipo de información justo cuando ustedes están en las calles? Bueno, que el gobierno está resintiendo la presión. Lo que está es equivocándose en cómo tratarla. Es decir, no son bonos esporádicos, arbitrarios, que no se sabe ni su recurrencia, que no tienen incidencia en pasivos laborales ni en beneficios contractuales, y creyó que, bueno, es decir, con eso iba a parar la protesta del día 16, que fue absolutamente masiva y nacional y contundente, y que no puede rechazarla, no puede ocultarla, ni puede estigmatizarla como que es un plan conspirativo y político para derrocarlo. Aquí lo que se le está pidiendo, ellos no dicen que son gobierno y quieren reconocimiento de gobierno, bueno, pero que gobiernen, pues. Es decir, que los recursos del país, que si se están dando acuerdos con la Chevron y crece la industria petrolera, si internacionaliza el precio de la gasolina, si no cobran 19% de impuestos, bueno, ahí hay suficientes recursos para empezar a honrar las deudas que tienen con los trabajadores, que ha generado lo que ha generado, casi 7 millones de venezolanos que se han ido del país, y cuando usted revisa esa migración forzada, en buena parte por razones socioeconómicas, por jóvenes que no ven futuro, que se van. La administración de Nicolás Maduro ha dicho que no tiene recursos. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a negociar? ¿Qué salario exigirían ustedes en este caso? Bueno, lo primero es que hasta dónde no lo podemos saber hasta que no haya la posibilidad de sentarnos y entendernos con información transparente. Cuando se transan las negociaciones de ese tipo, el Estado tiene que mostrar algo que se llama la frecuencia de cargos, que es el total de cargos que existen en la administración pública, y luego tiene que mostrar el presupuesto nacional y todos los fondos para estimar, bueno, hasta aquí se puede en esto, durante tanto tiempo vamos a avanzar en esta dirección, pero no muestran información. Es más, el presupuesto nacional en este país es un misterio, un absoluto misterio. Mientras eso no ocurre, no hay posibilidad de transar. La OIT le ha dicho que hay que fortalecer el diálogo social, que hay que establecer la negociación colectiva y el diálogo tripartito, pero bueno, no, hay arbitrariedad. Para resolver las crisis, dígame. Sí, le escucho. No, que para resolver las crisis el diálogo social ha sido un instrumento muy importante. Fernando Henrique Cardoso en Brasil, cuando después de años de hiperinflación convocó a un plan nacional, y a donde todo el mundo participó y fue copartícipe, pues no le puedes pedir a un solo sector sacrificio, mientras el otro dice, bueno, vamos a crecer, la economía que más va a crecer en América Latina, ya vienen los buques europeos y estamos repotenciando el turismo, bueno, y los trabajadores cada día ganando menos. Tienen que entenderse con los trabajadores y tienen que abrir un diálogo porque no hay salida. No puede repetirse lo que hicieron en el 2008, que fue el plan de estabilidad, recuperación y prosperidad económica, con el que apuntaron una reconversión monetaria que no duró 5 meses. O sea, de fracaso en fracaso, eso lo sumamos como fracaso, pero al final se suma como desgracia y como impacto social tremendo sobre la familia y la gente. Señor Afonso, nos decía que no se conoce el presupuesto nacional, pero en el caso de la Universidad Central de Venezuela específicamente, una de las principales casas de estudios del país, ¿se puede hablar de cuánto es el presupuesto? Por ejemplo, ¿cuánto fue para el año 2022? Sí, mira, nosotros hace años en la educación universitaria pública hablábamos de presupuesto insuficiente. Hoy hablamos de presupuesto inexistente. El presupuesto que se aprueba no alcanza para funcionamiento, no llega, en los últimos 5 años no ha superado en ningún caso el 5% de los solicitados. Y cuando los recursos que llegan son fundamentalmente el 90% para pagar nóminas. A nosotros, y las nóminas además el gobierno las centralizó
que eso no ocurría antes, transfería los recursos y la nómina la ejecutaba la universidad. El presupuesto para el mantenimiento de infraestructura ya no existe. El gobierno ha traído unas contratistas a través de la misión Caracas Bella a tratar de repararla. En el caso de la Universidad Central y algunas otras universidades, 2 o 3 más en el país, que se quitó el dinero de mantenimiento, el dinero de funcionamiento. Desde el 2012 no tenemos proyectos de investigación. La educación superior venezolana, porque es verdad, es un reclamo sobre salario, pero al final es una reivindicación sobre la educación pública nacional, la que le llega a las grandes mayorías del país, la que le da oportunidades a la gente. Nosotros éramos el 4º, 5º país en América Latina en publicaciones en revistas indexadas, que son los productos de investigación. Hoy estamos entre el 6º, el 7º y hemos llegado hasta el octavo puesto. Es decir, hay un problema real sobre el país. Aquí tiene que haber un cambio de rumbo en la política económica y tiene que haber una disposición a dialogar con los trabajadores y con los sectores sociales para recuperar el país. Eso es lo que debe hacerse. Si eso no se hace, seguimos de crisis en crisis y el país hundiéndose y la gente cada día viviendo peor. ¿Tiene idea de cuánto es la deserción de los profesores y de los obreros en general universitarios? Sí, fíjate. Yo tengo 2 estudios sobre ello, pero para redondearlo, te voy a decir que estamos, en el caso de los profesores, estamos alrededor de 38% de nuestra planta se ha ido. Alto. Tú la repones, sí es alto, y no está ya en crisis porque el porcentaje de estudiantes que se han ido es mayor. Estamos hablando de un 44%. Estamos hablando de que en un año el 52% de los estudiantes de pregrado solicitan certificaciones de nota. Es decir, la mitad antes de graduarse está pensando en irse del país. Es un drama completo, absoluto. Y los profesores tú los repones, pero esto no, un profesor tú no lo sacas de una chistera. Es decir, efectivamente cuando lo repone el profesor que viene en su primer nivel como instructor, pero el que se fue en niveles más avanzados, como asistente, como agregado, como titular, otros escalafones donde ya ha mostrado competencia en investigación, en competencia docencia y de extensión. Entonces, bueno, las universidades venezolanas están quedando vacías. Eso ya es un proceso que viene durante años. Les pongo un ejemplo. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales abría la prueba interna hace 10 años y venían 20.000 aspirantes para 6.000 cupos. Hoy abre la prueba y primero esos 6.000 cupos no se copan. En algunas carreras queda con insuficiencia, en otras, bueno, sí se alcanza. Entonces, bueno, tenemos un problema real, estructural, que es verdad, no se resuelve de un día para otro, pero todo el reclamo que tenemos diciendo es empecemos a dar muestras, porque es el país y es la gente la que está sufriendo eso. Y nosotros como universitarios, que tenemos la función, lo docente, de formar a los profesionales y también de esclarecer problemas en el país, le decimos, ahí tienes un problema, hay vías, hay posibilidad de solución de recuperar el país. Pero tiene que mostrarse voluntad política. Esto ha sido un deterioro progresivo. Cuando usted conversa con las personas a quien usted representa como gremio, ¿qué información le dan de cómo hace un profesor universitario, un obrero, para poder sobrevivir con los costos de los productos básicos, la canasta básica, la inflación, los medicamentos? ¿Qué están haciendo? Mira, son 2 vías. Recurre al pluriempleo. El pluriempleo es varias ocupaciones. Es decir, en Venezuela el trabajo ya llegó a condiciones premodernas. Eso de que 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreación no existe. Entonces tú ves a un profesor, a un obrero, un empleado con 2 o 3 ocupaciones, a veces similares a las que hace en la universidad y en ocasiones distintas. En el caso de los docentes, 2 y 3 trabajos, asesoría, consultoría, ejercicios libres de la profesión, si es un médico, un odontólogo, para ponerle un poco gráfico el tema. Entonces, eso tiene unas repercusiones porque sobre la calidad de la formación, porque para generar calidad de la formación nosotros no solo podemos dar clases, tenemos que investigar, porque dar clases es transmitir conocimiento, pero investigar es crear, es generar innovación, nuevos elementos. Entonces, la gente ¿cómo vive trabajando en varias cosas, deteriorando su salud física y mental, y también
con la contribución de sus familiares en el extranjero o familiares que están aquí. Muchos profesores viven del aporte de sus hijos, sin contar que no tenemos nada de seguridad social. Es decir, la seguridad social, los recursos los centralizó el Estado y bueno, y fracasó absoluto en eso. Entonces, eso es lo que explica que las universidades se estén quedando vacías y en alguna oportunidad, aunque suene dura esta frase que voy a decir, las universidades se están quedando viejas y vacías. Viejas porque, por ejemplo, nosotros en la Universidad Central, que las universidades públicas son más o menos iguales todas, nuestro promedio de edad es 65 años en la planta docente entre activos y jubilados. Y entre profesores activos, la facultad más joven, el promedio de edad es 49. O sea, sin generación de relevo, es decir, es una crisis estructural que hay que atender. No se va a resolver de un día para otro, pero mientras tú no propongas hacer alguna medida para tenerla, porque como nosotros le decimos a un joven que estamos formando, mira, y uno trata de enamorarlo para que se quede en la actividad docente, cuando dicen, pero profesor, y yo le tengo que ver a usted cómo vive y reclamando los salarios, todo lo demás. Yo prefiero, o me voy y me dedico a un oficio. Ahorita en la ENCOVI acaba de sacar unos resultados donde dice que los jóvenes están prefiriendo dedicarse a oficios que incluso estudios universitarios, porque bueno, yo me dedico a cualquier cosa, freelance o cualquier emprendimiento y puede ser mejor a estar asalariado. Entonces, es una crisis, y tiene que ver, y aquí le hago un comentario rapidito, con que además de toda la crisis estructural y la falta de entendimiento que tiene el gobierno nacional sobre el papel de la ciencia y la tecnología para crecer económicamente y para generar bienestar, es que, bueno, además en nuestros ministerios los dirigen, nosotros tenemos rectores de universidades recién creadas que no son profesores universitarios y ministros de educación universitaria que no son profesores universitarios. Eso no puede ser, eso no tiene nada que ver incluso ni siquiera con un tema ideológico. En España gobierna el PSOE, que para un partido de izquierda, pero el ministro de Educación Universitaria es Manuel Castells, un académico reconocido en el mundo. O sea, tienen que poner al que sabe, a que dirija a la educación en el país. Señor Afonso, ¿cómo ve usted a las nuevas generaciones? Porque si ese deterioro que vemos en las infraestructuras físicas de diferentes instituciones educativas se traspola a la falta de motivación, a la deserción de profesores y también de estudiantes, ¿cómo ha afectado esto a lo largo de los años la preparación académica de estos jóvenes? Mira, si no empezamos a cambiar, yo más que cómo la veo, te puedo decir dónde la veo. La veo fuera del país. Y una gran déficit, vamos a empezar a tener déficit en todo lo que significa profesionales para el país. Sí, a ver, los médicos que atienden a nuestra gente, la curan, los odontólogos, los arquitectos, los ingenieros. Vamos a empezar a tener crisis. Bueno, ya la tenemos. Es decir, tenemos ausencias importantes en educación, ausencia de educadores, ausencia de médicos en los hospitales, en los servicios de salud. Bueno, eso se va a seguir prolongando como crisis. Y bueno, y por otro lado, veo algo que nunca es bueno, que en una sociedad el trabajo y la formación no tenga valor. Y sea en el muchacho que va creciendo, diga, bueno, no tiene mucho sentido estudiar, no tiene mucho sentido trabajar en forma dependiente. Porque, bueno, por la situación en que estamos. Aquí en el país hay una urgencia de que haya una política orientada a reconocer que el trabajo vale y por eso tiene que ser bien remunerado y genera valor. En la medida en que la gente esté ocupada y esté trabajando, genera productividad y genera beneficios para el país. Gracias por estas reflexiones. Ya para finalizar, quisiera que nos hablara un poco acerca de las expectativas que tienen con las movilizaciones de calle. Cada día más se suman gremios, se ven las movilizaciones en diferentes estados. ¿Cuáles son las expectativas si se mantiene el gobierno en silencio, como lo ha hecho hasta ahora? Bueno, van a crecer. De hecho, y van a seguir siendo nacionales e intersectoriales. Y el 23 de enero va a estar movilizado el país nuevamente. En este caso, que es una fecha que está asociada a la democracia, nosotros decimos que la democracia no es solo opinión pública libre,
equilibrio de poderes, digamos, en su concepción liberal, sino la democracia también es socialización de los beneficios y de la riqueza, es decir, bienestar. Entonces, nosotros reclamar salarios y pensiones dignas indexadas es reclamar que se democratice los recursos del país. Entonces, bueno, nosotros el 23 de enero va a haber movilizaciones a lo largo y ancho del país, igual que el 16. En el caso de Caracas, nosotros nos vamos a concentrar en la Universidad Central de Venezuela, en la Plaza de Rectorado, diferentes gremios, desde el magisterio, salud, egresados universitarios, empleados, obreros, profesores, estudiantes. Vamos a movilizarnos desde allí. Estaremos haciendo los anuncios concretos de la movilización entre mañana y el viernes y esperemos que el Estado no responda como hizo el 16, colocando tarimas, obstruyendo y generando obstáculos para que la gente no se movilizara. Nosotros estamos absolutamente decididos que esta lucha es por nuestras familias, por nosotros mismos y por nuestro país y por la educación que requieren los que menos tienen, los hijos de los trabajadores que este país tiene que ser de oportunidades como todos. Muchísimas gracias, señor Afonso, por mantener informada a nuestra audiencia. Estaremos muy atentos a las actividades de calle que estarán realizando. Feliz día. Agradecidos a ustedes. Estábamos conversando con el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso. Nosotros hacemos una breve pausa, no se aparten. Los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que tomen desde ya sus previsiones y ya volvemos con más.